Muy buenas con todos, mi nombre es Daniel Alfaro. En esta ocasión le vamos a presentar un resumen de todas las características que debe implementarse en un diseño o planificación de un data center para que éste sea excepcional, para que éste pueda tener la capacidad de escalabilidad, de crecimiento, a su vez de diseño y que todas las implementaciones que se ejercen dentro de este data center, como los servicios y además la ocupación física que éste acarrea, deberán ser optimizados y de manera eficiente para así obtener un mejor desarrollo de nuestro data center. Se entiende por data center a la instalación o el espacio físico donde se almacenan diversos equipos electrónicos, generalmente asociados a las tecnologías de la información. Esos a su vez son servidores, racks, sistemas de ventilación, entre otros, con la finalidad de que se pueda mantener un sistema o una infraestructura de cómputo. Dentro de su diseño, se debe tomar en cuenta que no solo es el espacio físico que se ocupa en el data center, sino también el contenido dentro de sí mismo. Sin los contenidos, como servidores, infraestructura, piso elevado, UPS, generador de energía y demás, el data center sería solo una sala aérea extensa, costosa y fría. Pero de igual manera, si los contenidos mencionados no tienen dicho espacio, no se proveerá de energía ni de conexión, lo que se traduce como objetos sin sentido. Las características que hacen que el diseño de un data center sea excepcional son un diseño sencillo. Significa que se busca una simplificación del trabajo en cuestión a la instalación, gestión de cables, servidores, dispositivos de almacenamiento, puertos de red y en sí una buena ubicación para lograr una mejor sencillez en el manejo de hardware. El diseño debe ser escalable, quiere decir que debe ser capaz de funcionar para distintos centros de datos. Generalmente el espacio se mide en pies cuadrados de área utilizable. También tiene que ser modular, entonces, se debe tener la capacidad de construir el data center en bloques pequeños. Y además debe ser flexible. Significa que siempre se debe pensar en el futuro y no solo en el hoy. Por eso un data center exitoso será aquel que pueda funcionar a largo plazo, sea de fácil actualización y capacidad de cambio de los componentes o diseño. Las pautas que se tiene para una buena guía de planificación del data center son una planificación por adelantado. Eso quiere decir que se podrá descubrir potenciales problemas de forma más rápida con una planificación previa. Se debe prepararse para lo peor. Entonces, se podrá tener directrices de soluciones en caso de que se aparezca o se genere cualquier problema. Debe tener un plan de crecimiento. Se espera que el centro de datos opere o se encuentre en uno o más tiempo prolongado de lo que se tenía previsto inicialmente. Se debe simplificar el diseño. Un diseño eficiente resultará en una mejor optimización del tiempo y dinero. Debe tener un plan de cambios. Como se mencionó, el diseño debe ser modular y flexible. Se puede adaptar a los diferentes cambios con opciones de crecimiento. Y una buena práctica es etiquetar los equipos. Se debe etiquetar especialmente los cables, los puertos y así lograr una mayor eficiencia al mantenimiento de los servidores. En cuanto a la estructura del centro de datos, el sitio donde se aloja los centros de datos corresponde a piso elevado y no elevado. Los pisos no elevados son más comunes en centros de datos de ISP o de tipo colocation, que son jaulas donde se encuentran los servidores. Este tipo de piso quiere decir que la infraestructura va directamente al piso. Las ventajas por esa parte son que al no tener un espacio entre el piso y la baldosa, se anula la posibilidad de un acceso no autorizado por este medio. Además de que se puede obtener una distribución uniforme del aire frío en el data center. Por otra parte, los pisos elevados son aquellos que se tiene un plenum como medida a la diferencia entre la estructura del piso elevado con la baldosa donde se sentarán los racks. El espacio estándar que se tiene en el piso elevado es de 2 pies, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Las ventajas por las cuales se considera la mejor práctica de un data center es gracias a un buen manejo del cableado, bandejas por la parte inferior, mejor distribución de energía y de aire acondicionado. En el diseño e implementación del piso elevado, se debe tener una buena estructura de cableado. Es recomendable usar canaletas para la red y la energía, regletas, barras de energía y un espacio para la conexión a tierra para los equipos. Los tipos de baldosa que existen son de tipo perforada o cerradas, que con los pasillos contenidos se logrará una mejora en el consumo de energía y flujo de aire. Las baldosas pueden soportar cargas de 1500 libras, pero se debe considerar todo el peso del equipo completo. Otras consideraciones importantes son, en la parte física, los pasillos, las rampas y también el código de construcción donde se irá a implementar. En cuanto a los pasillos, que es el espacio libre para manipular los equipos, generalmente entre dos filas de racks, debe ocupar el 50% total del espacio del centro de datos. Se podrá manipular, sacar o mover los racks de forma eficiente.
Además que las filas de los racks tampoco se deben hacer muy largos o muy apegadas, ya que se debe tener un espacio disponible para hacer alguna modificación de fácil operación dentro de estas. Por otra parte, las rampas, estas deben soportar el peso de los equipos, personas, y nos facilita la entrada y salida de los equipos. Y por último, en cuanto a los códigos de construcción, se deben seguir las reglas o políticas acorde a donde se requiere implementar, porque de nada nos sirve realizar una planificación de instalación y uso del presupuesto si a la final las políticas nos impedirán poder establecer nuestro centro de datos. En cuanto a consideraciones de las mejores prácticas que se tiene para implementar un diseño excepcional de un data center, son el diseño modular, segmentar según la función que se realiza de los centros de datos, etiquetar todo como se mencionó previamente, los puertos, los cables, los dispositivos y en sí todo el diseño de la arquitectura de la red física. Documentar todo, es importante detallar toda la información de los equipos, los componentes de software y de ubicación. Aislar los cables, mantener los cables debajo del piso o a su vez en la parte superior, permitirá una mejor eficiencia en cuanto a la movilidad dentro del data center. Y también el uso de tejas de aluminio, que nos ayudará a soportar pesos cada vez más pesados, con mención a un futuro del cambio de un data center. En cuanto al diseño de planos como tal, este debe ser estructurado tanto en el proceso de diseño como posterior a la implementación. Para garantizar que el proceso de diseño sea eficiente, se requiere de especialistas o ingenieros en sector industrial, civil, tecnologías de la información, seguridad interna y externa, sector eléctrico, contador, político, ambiental, arquitectura y diseño de interiores. Pero para que los planos en sí del proyecto sean garantizados se requiere específicamente de estudios en el sector de arquitectura, diseño de interiores, ingenieros estructurales, ingenieros en diseño eléctrico y diseño de climatización. Cabe mencionar que no existe un diseño estandarizado para todo. Lo que ocurre generalmente es que las empresas tienen su propio diseño acoplado a sus funciones y mención de hardware, por lo que no se puede establecer un diseño así como así sin analizar previamente los agentes que intervienen en el diseño como tal. Además, dentro del diseño de un data center, en un espacio cerrado, es este espacio quien define el tamaño del data center o la capacidad de TI operacional. Pero si se dispone de un espacio libre, es la capacidad de mi data center operacional quien me define el tamaño real de mi data center. También los factores que influyen dentro del diseño son el factor económico, el clima, la energía, la conectividad y el espacio. Si bien en la actualidad muchas empresas colocan sus data centers dentro de la misma empresa, se debe tener en consideración de que no por estar en el área de la empresa significa que cualquier lugar va a ser válido. Por ejemplo, si se tiene un edificio de más de 10 pisos, un data center no podría ir en el octavo o más pisos hacia arriba, porque primeramente en caso de un desastre natural como un temblor, el movimiento sería sumamente fuerte para los equipos. Además que si se requiera cambiar algún componente se dificultaría por el acceso que este conlleva en las alturas. Entonces, en este escenario lo más recomendable es establecer el data center en la planta baja, ya que la entrada y salida de los componentes resultará más eficiente en un espacio libre. De igual manera considerar como el espacio del piso elevado o del pasillo. Unas buenas prácticas a considerar dentro de la planificación e implementación del diseño del data center es considerar el centro de comando y control o Network Operation Center. Este nos permite controlar el acceso a las consolas de los sistemas críticos. También se considera un área clave para luchar en escenarios de recuperación de desastres. Además que es el núcleo de negocio en ciertos escenarios de tecnología. También es importante mantener un buen flujo de aire y el sistema HVAC. Si se logra reducir las obstrucciones debajo del piso, como se había mencionado previamente, en el piso flotante, se podrá proporcionar un mejor flujo de aire para todas las zonas del data center. En cuestiones de seguridad, existen las restricciones de acceso físico y de acceso lógico. Es importante limitar qué personal tendrá acceso a los sistemas. Una buena práctica es la implementación de la AAA, para saber la autenticación, que se autoriza y que se hace. Dentro de la capa física se puede implementar sistemas de lector de tarjetas, establecer códigos o PIN de acceso, lector de huellas, entre otros. Por otro lado, el acceso lógico, una buena restricción de sistema de red y consolas son fundamentales para asegurar un data center sustentable, sostenible y seguro.
También se debe implementar un monitoreo de sistema que permita comprender el estado, la salud y la carga del sistema. Una administración de forma remota para que la instalación física no se vea perjudicada en el caso de que se dé una ineficiente manipulación. De igual manera es importante planear una posible expansión para salvaguardar, garantizar y escalar el servicio que se está ejecutando dentro del data center. Todas estas prácticas mencionadas nos ayudarán a permitir que el diseño e implementación de un data center sea eficiente y se logre ese diseño excepcional que los diseñadores, que los gerentes y los a cargos de la distribución del data center y de TI buscan.